El Tribunal de Primera Instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo acordó con el Ministerio Público la solicitud de orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia, que será ejecutada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, ahora a cargo de Diosdado Cabello. Así lo confirmó el propio Nicolás Maduro, quien justificó la medida por la incomparecencia de Urrutia a las 3 citaciones emitidas por la Fiscalía General de la República. Ahora la Fiscalía lo cita 3 veces, lo citó 3 veces, y él dice que no va y se esconde porque no reconoce el Ministerio Público. Dime un país del mundo, Boris, donde un personaje público pueda hacer eso. Entonces este señor cobarde, que da órdenes de contratar comanditos, que avala la violencia que sufrimos, que avala el golpe eléctrico del viernes pasado, este señor cobarde González Urrutia se da el tupé de decir que no, él no reconoce leyes, él no reconoce nada. La líder opositora María Corina Machado, junto a además reconocidos dirigentes políticos, rechazaron la solicitud que en primer momento hiciera un fiscal del Ministerio Público por, entre otros delitos, usurpación de funciones y conspiración, y respondida por el tribunal competente en apenas 45 minutos, escenario que ya había sido identificado más temprano por actores de oposición como un eventual error de alto costo para Nicolás Maduro. Si el gobierno comete el error de pretender meterlo preso, que sería, desde mi punto de vista, un error del gobierno, porque eso no es lo que está planteado. El mundo ha señalado en distintas declaraciones que está dispuesto a dialogar y a buscar una solución que permita construir una salida. Lo ha dicho no sé cuántas veces después de las elecciones del 28. Entonces, bueno, ya son un problema las decisiones que se tomen y de lo que venga después. A pesar de esta inminente orden de captura advertida desde hace días, factores de oposición insisten en la necesidad de retomar el diálogo y generar un primer encuentro formal entre Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. Ahora, con muy pocas probabilidades que esto se produzca a corto plazo. Lo mandatorio en este momento, lo responsable, la función de Estado es de que se retome el tema del mecanismo de verbajo, que para eso fue creado. Y mucho más allá, yo creo que llegó el momento en que se reúnan directamente Nicolás Maduro y Edmundo González. What we are seeing in Venezuela is a very unfortunate situation where people are being detained for expressing their right to political participation, for their freedom of expression, for freedom of assembly. It is there's a climate it's a climate of fear in the country at the moment, and we are urging the government to ensure that all steps are taken in line with international human rights law, with transparency, and that steps are taken to resolve this dispute peacefully. En modo alguno, no está planteado, no está planificado, en modo alguno está planteado ese escenario, porque don Edmundo González es una decisión muy personal, muy valiente, por cierto, admirable. Yo particularmente la creo muy valiente, admirable. Él ha decidido mantenerse en resguardo, pero mantenerse aquí en territorio venezolano, en defensa de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Ahorita una situación de estas de asilo, de ir en calidad de huésped a una embajada, ya sería pues colocarse un tipo de protección que lo alejaría de los venezolanos, y él, por el contrario, su mayor deseo es estar cerca de los venezolanos y corresponderles con la confianza que los venezolanos le han dado con una votación abrumadora. Entonces eso no está planteado. Tengo conocimiento de ese expediente judicial, de manera que lo que conocemos, lo que sabemos, es lo que es un hecho público, notorio y comunicacional, que es una orden de aprehensión. Si existe una orden de allanamiento, bueno, se acatará y se le permitirá el acceso debido a los funcionarios del CICPC y al fiscal del Ministerio Público que los acompañe, para que la ejecuten con las garantías que establece la Constitución, que establece el Código Orgánico Procesal Penal,
todo apegado a la legalidad y todo en respeto a las órdenes judiciales que haya emitido el Poder Judicial venezolano. ¿Qué valoración? En el inmueble, la esposa, pudieran de repente tomar una medida de llevarse a la señora Urrutia. La señora Mercedes de González Urrutia, ella se encuentra en el lugar, es una señora adulta mayor de 75 años. Como se sabe, en materia penal, cualquier responsabilidad que se le pretenda atribuir a una persona es individualísima, no se extiende sobre sus familiares, de manera que no debería y no puede correr riesgo alguno, sería un exceso más allá de la Constitución, violatorio de garantías constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos, que pretendan hacer algo sobre la señora Mercedes. Parte de mi trabajo es precisamente resguardar esos derechos y garantías para que la señora Mercedes de González Urrutia pueda sentirse tranquila y ella misma tiene la voluntad de atender a las autoridades y brindarles toda la colaboración posible. Por eso me ha pedido que esté aquí con ustedes informando lo pertinente. Bueno, ha dicho María Corina Machado, Juan Pablo, serenidad, coraje y firmeza, estamos avanzando. Esto después de la orden de captura contra Edmundo González Urrutia. ¿Cómo entiende la gente de a pie esto que ha dicho María Corina? Mira, que estamos dando una pelea, que es una pelea dura, difícil, en contra de una dictadura, y que tenemos que tener claridad de miras y tener conciencia de cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que el 28 de julio se reivindique como la fecha en la que se eligió a un nuevo presidente de la República. Lo hemos demostrado, ahí están las actas, y lo que queremos es que eso sea asumido por Nicolás Maduro y por sus cómplices, evidentemente, bajo presión, la presión interna, la presión internacional, que son las que pueden ayudar a que haya una solución a la grave crisis que el país está viviendo. La orden de aprehensión contra Edmundo González no tiene absolutamente ningún sentido. Esa orden, solicitada por el Ministerio Público, que es nefasto, que fue electo sin ningún tipo de respeto a la Constitución y a la ley por la farsa constituyente, pero después acordada por un juez nefasto también, no tiene ninguna razón de ser. Edmundo González Urrutia es nada más y nada menos que el presidente electo de todos los venezolanos, y los delitos por los cuales se le acusan no tienen pies ni cabeza. Primero, usurpación de funciones, porque él que hizo de CNE en el momento en que publicó actas. Hermanos, sencillamente hizo lo que el CNE no hizo y lo que hicimos todos. Todos tenemos derecho a publicar las actas, pero es que además lo acusan de forjamiento de documentos públicos, es decir, falsificó las actas, lo cual todos sabemos que es falso. No hay forjamiento de documentos públicos, esas actas son reales y está demostrado que no hay forma de falsificarlas, por eso el régimen no presenta ningún acta a través del CNE. Instigación a la desobediencia de las leyes, ¿por qué? Por decir que él es el presidente electo. Él es el presidente electo y tiene derecho a decirlo. Conspiración, ¿cuál conspiración? Y por último, sabotaje y daños al sistema. Es decir, se acusa a Edmundo González de esa cuestión que ellos dijeron que había un ciberataque, cosa que además es falsa y que está demostrado que es falso, pero se le acusa de un delito que ni siquiera ocurrió. No hubo ningún daño al sistema. Lo que hubo fue un fraude por parte de Nicolás Maduro y de sus cómplices. Así que toda nuestra solidaridad con Edmundo González y la convicción de que ha sido un presidente electo que ha hecho las cosas siempre acompañando la ley, siempre sometiéndose a la Constitución y a las leyes, y que la historia lo pondrá en el sitio que le corresponde, y el sitio que le corresponde es asumir la presidencia para la cual el pueblo lo designó a través del voto. Ante la indefensión, nosotros tenemos que seguir con constancia, tenemos que seguir con compromiso de buscar que se respete la decisión que tomamos. Obviamente, procesos de negociación puede haber, pero siempre partiendo de la realidad, de lo que pasó el 28 de julio, que se respete la voluntad y la soberanía del pueblo venezolano. Y acercamiento con militares, claro que ha habido, no en balde. Antes de que comenzara esta persecución que tiene a más de 2.000 personas presas, había más militares presos que civiles
¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la Fuerza Armada sí hay un espíritu libertario, sí hay un espíritu institucional, y eso va a surgir, eso va a surgir. Nosotros tenemos que seguir generando presión interna, generando presión internacional y logrando que haya un reconocimiento a la decisión del pueblo el día 28 de julio. Estoy convencido de que vamos a triunfar. Ya lo hicimos por los votos, ahora vamos a cobrar, eso lo vamos a lograr. Es que para nosotros es extremadamente importante haber incautado este avión. Es parte de una investigación que está en curso y como ya habrán podido ver, la investigación tiene que ver con violaciones a las leyes de los Estados Unidos, especialmente leyes de exportaciones y a las sanciones de Estados Unidos. Una vez más demuestra el compromiso que tenemos y la habilidad que tiene nuestra agencia para hacer incautaciones como esta. La evidencia que tenemos nos llevó a poder incautar el avión, pero no descartamos acciones adicionales. El avión, como saben, sí estuvo en la República Dominicana antes de llegar aquí a los Estados Unidos. Les puedo decir que es un trabajo, una investigación en conjunto con agentes del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, nuestra oficina en la República Dominicana, con asistencia del gobierno de la República Dominicana. Como parte de nuestros procesos investigativos, una vez el avión llega aquí a los Estados Unidos, nuestros agentes van a continuar el proceso de revisar la evidencia para el caso que llevamos en proceso, en curso en este momento contra el avión o para los esfuerzos adicionales investigativos que estamos llevando a cabo. En ese mismo avión buscaron a Alex Saab a Estados Unidos cuando se negoció la entrega de Alex Saab. Es decir, ya ese avión había estado en Estados Unidos, ¿no? Eso es correcto. Definitivamente es el mismo avión. Te puedo mencionar que lo incautamos en estos momentos, ya que nuestra investigación nos llevó a ello y la evidencia nos llevó a ello en estos momentos. Pero sí, es el mismo avión. Nuestra agencia, específicamente el grupo interagencial contra el lavado de dinero aquí en Miami, liderado por nuestra agencia El Dorado, lleva una historia investigando la corrupción y el lavado de dinero en Venezuela, con éxito, incautaciones. Hemos interrumpido el flujo de más de $2 billones, hemos confiscado más de $700 millones y hemos acusado a más de 30 personas vinculadas a corrupción o lavado de dinero en Venezuela. Así que nuestros esfuerzos datan de 5, 6, 7 años cuando tiene que ver con corrupción y lavado de dinero en Venezuela. El mensaje es claro: nuestra agencia tiene una presencia global con oficinas en más de 90 países alrededor del mundo y vamos a utilizar todas las herramientas investigativas que tenemos para continuar con estos esfuerzos y poder traer ante la justicia a los responsables de todo lo que mencionaste anteriormente relacionado a este avión y la incautación que acabamos de hacer. Nuestra agencia trasladó el avión desde República Dominicana hasta aquí, Fort Lauderdale. Ustedes mismos, Estados Unidos, fue el que buscó el avión y lo trasladó hasta acá. Sí, eso es correcto. La incautación se da debido a las violaciones de ley, específicamente las sanciones que tienen los Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela y también las leyes de violaciones a las leyes de exportación. ¿Qué mensaje le deja esto a los socios de Maduro, a los cómplices de Maduro, a quienes quieran hacer negocios con Maduro? Sí, me parece que el mensaje que estamos enviando hoy es un mensaje claro contra cualquier persona que está envuelta en acciones ilícitas en contra de las leyes de los Estados Unidos. Nuestra agencia, en conjunto con nuestros aliados, tiene una presencia global y un alcance global y vamos a estar haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para traer a las personas vinculadas con este tipo de delitos a la justicia. The arrest warrant for Edmundo Gonzalez for allegedly inciting violence, and I would note that it's not just the United States that's condemning this arrest warrant, it's countries in the region: Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Peru, the Dominican Republic,
Republic and Uruguay, who have all condemned this unjustified arrest warrant. The arbitrary and politically motivated action demonstrates the extraordinary lengths to which Nicolas Maduro will go to try and maintain power following his attempt to steal the July 28th presidential election. En la frontera, luego del apagón nacional por ataque al sistema eléctrico, se desplegaron tropas, no solo para el orden público, sino para acciones especiales tipo comando. Y es que las autoridades gubernamentales presumen que sectores adversos al oficialismo podrían promover incursiones armadas para acabar con la paz del país. Para evitar que en esta circunstancia venga algún grupo paramilitar, algún grupo armado desde Colombia y pretenda atacar la paz y tranquilidad. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene previsto entre los operativos de defensa la custodia de los lugares estratégicos, no solamente las plantas eléctricas, los sistemas de agua, los sistemas de abastecimiento de gas y los sistemas de resguardo de alimentos. Amigos de Impacto Venezuela, también en la zona norte del estado fue reforzada la presencia militar luego de un ataque armado a una comisión de Politáchira que dejó un funcionario fallecido en La Tendida. Esto a pocos minutos de haberse producido el apagón nacional. Denuncian a Politáchira que hay unos individuos armados y fueron nuestros oficiales de policía del Táchira, fueron 4 a supervisar la zona, a ver qué pasaba. Al llegar fueron recibidos a fuego limpio, pues, y en este momento hay aproximadamente unos 200 hombres patrullando toda la zona con diversos tipos de unidades, tanto a pie como motorizadas e unidades móviles. Estamos rastreando la zona urbana y la zona rural. Hasta este momento no han sido ubicados los individuos. Recordó el mandatario regional que el 26 de julio, en la frontera con Colombia, fue frustrado un ataque a la central eléctrica de Ureña, que de perpetrarse habría dejado sin servicio a 7 estados del país. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, plantea prohibir las candidaturas de personas consideradas como fascistas. ¿Pero qué significa exactamente ser fascista? Te cuento. Primero, comencemos con la definición de Jorge Rodríguez de fascista. Según él, son quienes llaman un golpe de Estado, a una invasión extranjera o al asesinato de una figura pública. Cuando Rodríguez habla de fascistas, es en alusión a algunos dirigentes opositores. Y con la ley buscaría evitar que puedan optar por cargos de elección popular de Venezuela a propósito de las elecciones parlamentarias y regionales del 2025. Ojo, la definición que el oficialismo en Venezuela le ha dado al fascismo difiere a la que le han otorgado académicos e historiadores, que lo describe como un movimiento que surgió en Europa en el siglo XX, defiende el militarismo nacionalista, es contrario a la democracia electoral, liberalismo político y pugna por el dominio de las élites. En cambio, el oficialismo en Venezuela lo define como la postura ideológica que asume la violencia como método de acción política y se opone a sus planteamientos. La declaración de Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro, se dio horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia validara los resultados del Consejo Nacional Electoral que proclaman el triunfo de Maduro en las elecciones del 28 de julio, sin presentar cifras por estado, centro o mesa de votación. Además, tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Consejo Nacional Electoral son encabezados por funcionarios afines a Maduro, cuya supuesta victoria es desconocida por la oposición. Cónsono con esta reacción, Estados Unidos anunciaría, por lo menos eso es lo que se había dicho durante todo el día, sanciones contra 15 funcionarios o familiares de funcionarios del régimen en Venezuela. Eso lo confirmaron altas fuentes diplomáticas a NTN 24. José María del Pino ha seguido esta información desde Washington, D.C. y ha estado presente en los distintos pronunciamientos que a lo largo del día se han producido allí, en la capital de Estados Unidos. José María. Y Dania, muy buenas tardes. Será en las próximas horas o en los próximos días, pero a esta hora NTN 24 les puede confirmar que altas fuentes diplomáticas de los Estados Unidos le han dado a nuestro canal información respecto a las sanciones que va a comenzar a aplicar Estados Unidos en las próximas horas o días sobre al menos 15 funcionarios
o familiares de esos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Y estas sanciones vendrían en un comunicado del Departamento del Tesoro, que podría salir en cosa de minutos o también en cosa de días, dependiendo de varios factores que les vamos a comentar a lo largo de este contacto que estamos tomando. ¿Sobre quiénes estarían estas sanciones? Revisemos esta gráfica. Se ha dicho que sería sobre rectores del CNE, el Consejo Nacional Electoral, y sobre magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Sería sobre ellos o sobre sus familiares, porque algunos de ellos podrían no tener activos en el extranjero, y la idea es que Estados Unidos tiene capacidad de control respecto a activos en el extranjero que están tanto en los Estados Unidos como en países aliados. Por tanto, se requiere que haya activos sobre los cuales se puedan generar dichas sanciones. Esto es información en pleno desarrollo, pero, y aquí ya comenzamos a esgrimir algunas de las ideas que hemos podido reportear durante el día, Estados Unidos estaría esperando a ver cómo podrían generarse estos aproximamientos que aún quedan pendientes entre Colombia y Brasil con Nicolás Maduro, para luego emitir estas sanciones, porque lo que la diplomacia estadounidense busca es que no se ocupen las sanciones de Estados Unidos como excusa para el fracaso o para justificar el fracaso de cualquier tipo de negociación que se pueda llevar adelante entre Petro, Lula y Nicolás Maduro. ¿Qué dijo el Departamento de Estado sobre estas sanciones y sobre la posibilidad de escalarlas? Lo revisamos a continuación. En coordinación con nuestros socios, estamos considerando una serie de acciones para demostrar a Maduro y a sus representantes que sus acciones ilegítimas y represivas en Venezuela tienen consecuencias. Hay una serie de cosas que le hemos pedido que haga, que deje de tomar medidas enérgicas contra la disidencia, que publique las actas de las elecciones, cosa que todavía no ha hecho, y que vuelva a poner a Venezuela en la senda democrática, algo que le hemos pedido que haga. No ha mostrado la voluntad de hacerlo. El Departamento de Estado señala entonces que va a funcionar en bloque, que lo va a coordinar con sus países asociados, es decir, podríamos esperar que las sanciones no solo vengan de Estados Unidos, también eventualmente de la Unión Europea. También se tomaron un tiempo para entregar la versión oficial de las relaciones exteriores y del gobierno de Estados Unidos sobre la orden de aprehensión sobre Edmundo González, y esto fue lo que dijeron. Condenamos la orden de detención contra Edmundo González por supuesta incitación a la violencia, y quiero señalar que no solo es Estados Unidos quien condena esta orden de detención, son países de la región, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, los que han condenado esta orden de detención injustificada. Esta acción arbitraria y políticamente motivada demuestra los extraordinarios extremos a los que llegará Nicolás Maduro para intentar mantener el poder tras su intento de robar las elecciones presidenciales del 28 de julio. En resumen, y Dania, podemos decir, NTN 24 puede confirmar que se evalúan 15 sanciones escalables de 15 en 15 hasta llegar a 60, de aquí al momento en que comenzaría el segundo periodo de Nicolás Maduro. Estamos hablando de el mes de enero del año 2025. Y esto se ocuparía para generar mayor presión y aumentar paulatinamente esa presión internacional sobre los colaboradores más cercanos de Nicolás Maduro. Dicen en Estados Unidos, quizás cuando les afecte el bolsillo a ellos o a sus familiares, puede generarse algún tipo de desgrane dentro del gobierno que en este momento dirige Venezuela. En Washington, D.C., soy José María del Pino, vuelvo contigo al estudio. Mucho gusto, ¿cómo estás? Igualmente, igualmente. Doctor Gaviria, muchísimas gracias por hacer esto con TVB y con esta servidora. ¿Nos puede dar detalles de cómo ocurrieron las cosas, por favor? Bueno, el reporte que tenemos es algo que se llama, forma la base para el arresto. Va a haber más reportes, creo que van a dar exactamente más detalles cómo ocurrió el accidente, digamos la velocidad que iban las personas, los carros. Entonces, los detalles que están en este forma de arresto es lo suficiente para detener a una persona, para exigir una fianza. Pero en todo caso, ¿Gilbert Caro es o no fue responsable de ese accidente? Cuando hablas de responsabilidad, por lo que entiendo, la persona que falleció fue la persona que se no paró en la luz roja, causando el accidente.
Hay también otro detalle en el reporte policial y especifican que Gilbert no estaba ni bajo los efectos del alcohol ni bajo los efectos de la droga. Es decir, no hay allí DUI involucrado, ¿cierto? Por lo que vemos en el reporte, es completamente correcto. Y creo que eso es un punto muy importante. Ok, pasemos ahora al tema del hit and run. Entiendo que la persona quien fallece en la escena es declarado muerto allí en la escena, pasa la luz roja y Gilbert choca contra él, lo impacta, él sale disparado, entiendo, según dice el reporte, hacia una esquina, allí le da a un tercer vehículo y esa persona resulta herida. Correcto. Mi planteamiento es, el accidente fue muy aparatoso, es decir, los carros terminaron como un amasijo de metal. Fue prácticamente un milagro que Gilbert resultara vivo. Pero él sale caminando de la escena, no se queda allí. Eso es considerado hit and run, ¿cierto? Sí, la ley en la Florida es si uno no se queda donde ocurrió el accidente. Primero queremos, por parte de Gilbert, mandarle condolencias a la familia de la persona que, por lo que entendemos, es un joven de 29 años que se ha muerto. Eso creo que es muy importante. Estamos todavía investigando el caso, exactamente qué pasó, quién estaba involucrado en el accidente. Estamos en la parte preliminaria de la investigación. Pero ¿qué significa que una persona involucrada en un accidente no se quede en la escena y se vaya caminando? ¿Cuán grave es? ¿Qué delito es ese? En la Florida eso es un leaving the scene of an accident with a fatality, irse de la escena de un accidente, en un accidente donde hay una muerte. Eso es una felonía del primer grado. Es algo grave y puede tener... hace unos años cambiaron la ley y pusieron un mandatorio de 4 años de prisión para igualecer a una persona que tenga un accidente que está embriagada. Ok, ¿y qué implicaciones tiene ese delito, como usted lo describe? Es decir, ¿hay un número de años de cárcel? ¿Qué significa ese delito? ¿Qué consecuencias trae? La sentencia puede ser entre 4 y 30 años de cárcel. Ok, entre 4 y 30 años de cárcel. Si encuentran a la persona culpable, si no, se puede hacer una negociación con la fiscalía para menos tiempo. Sí, le pregunto esto porque lo que quiero comprender es por qué se le considera tan grave. Porque la persona debió haberse quedado, pedir ayuda para los otros involucrados y para sí mismo. Es decir, porque él... Hay 2 puntos. Y te digo, ya llevo 30 años como abogado penal. Entonces, hubo un tiempo, y no necesariamente en este caso, pero la historia como por qué cambiaron la ley, muchas personas estaban teniendo accidentes embriagadas o bajo la influencia de droga y se estaban yendo de la escena para que no pudieran conseguir evidencia que la persona estaba bajo la influencia. Entonces cambiaron la ley para dar la misma penalidad una persona que se va de una escena que una persona que esté embriagado o bajo la influencia de droga. Entonces, los dos quedan igual con un mandatorio de 4 años. Ok, pero en el caso de Gilbert se le da una fianza. Él se presenta ante el juez. No sé si fue... Correcto. Hoy tuvimos la primera día de corte. La jueza le revisó las acusaciones y le dieron una fianza. Y todo lo que te estoy diciendo, por el momento no han puesto cargos oficiales, es simplemente un arresto. No estamos admitiendo que necesariamente él estuvo involucrado, que se fue de la escena. Estamos haciendo nuestras propias investigaciones. Pero tú me estás hablando de generalmente este tipo de acusación y este tipo de cargo en una situación que la fiscalía ponga ese cargo y en una situación que la fiscalía pueda aprobar ese cargo. Claro, lo entiendo. Me limito a lo que dice el reporte policial que decía que él había huido de la escena, ¿no? Por eso le hago esa
preguntas sobre ese tipo de delito y a entender qué implica, ¿no? Pero él se le fija una fianza de $15,000, paga ya el 10%, es decir, él en unas horas debería estar libre. Sí, por el caso penal, si le exigieron una fianza de 15,000 y normalmente usando un fiancista sería una fianza pagaría $1,500 a un fiancista. Él en unas horas debería estar libre, Gilbert Caro. Esperamos que sí. Y a partir de este momento empezaría un juicio en libertad. Él tendría que enfrentar esa acusación que podría venir. Sí, yo iría a la corte. Lo declaro no culpable, pido un juicio y pido las evidencias, lo que hago en lo que se llama un arraignment. Claro, yo no quiero que me adelante parte de lo que será su defensa, me imagino que eso lo va a tener que limitar, pero claro, lo que le comento es que algunos amigos dijeron que él había estado 3 horas como caminando, un poco confundido, quizás en shock. Recuerde que él es preso político, estuvo preso del régimen venezolano en 4 o 3 ocasiones, y hay un poco allí también, según sus compañeros de partido, de estrés postraumático, quizás el temor de enfrentarse a la autoridad, de ahora también terminar en cárcel aquí en Estados Unidos. Esas son parte quizás de los alegatos que ustedes podrían utilizar para la defensa de Gilbert. Va a ser cosas que como su abogado voy a estudiar, mirar a ver si lo pueden ayudar en su defensa. Me estoy enterando de su historia. Creo que sí ha sufrido estrés traumático por los incidentes que él tuvo como preso político, y creo que eso podía impactar sus acciones en ese momento. Entiendo que hay un hold de inmigración. ¿Eso qué significa exactamente? Porque Gilbert está en un proceso de asilo, no es residente ni ciudadano americano, y cuando ocurren este tipo de incidentes, inmigración como que solicita a esa persona detenida para ellos hacerse cargo. ¿Eso es lo que significa? No soy abogado de inmigración, pero en tener muchos casos penales, hay ciertos casos que inmigración le pone unos holds, y después que la persona pone su fianza, puede que lo lleven a tener una audiencia en la Corte de Inmigración. ¿Y eso qué implicaría cuando hay un hold de inmigración y una persona está involucrada en un accidente así? ¿Podría venir un proceso de deportación o podría ser esa una amenaza para Gilbert? Puede que en la Corte de Inmigración, puede que le den una fianza, puede que le nieguen una fianza. Yo simplemente me dedico a la parte penal, entonces no tengo la experiencia para dar una opinión exactamente qué va a pasar en inmigración si vienen y lo recogen. Lo entiendo, entonces serían como 2 procesos por separado, el proceso penal y el proceso migratorio. Usted sería el abogado del proceso penal y él tendría que encontrar un abogado de migración para el otro proceso con ICE, ¿no? Correcto. ¿Usted ha podido ver a Gilbert? ¿Cómo está Gilbert? ¿Ha podido conversar con él? No, el día del arresto es un día complicado para ver a los clientes, y particularmente después que tengan corte. Pienso ir a verlo mañana temprano. Si esto entró en hold de inmigración, perdone que yo sé que no es su área de experticia, pero él sale por esta fianza que paga el 10% e inmediatamente ICE lo vuelve a detener. ¿O cómo funciona el tránsito de un proceso al otro, de proceso penal a migratorio? Ya que acepten la fianza en el caso penal, le dan un promedio de días para ICE venir a recogerlo o no recogerlo. Si no vienen normalmente en 72 horas, lo dejan libre. Depende de la evaluación que ellos hagan, ¿no? Si amerita apresarlo o no. Correcto. Y allí quizás inmigración, yo sé que no es abogado de inmigración, pero podría considerar el tema de que él es un preso político, ¿no? Fue preso político del régimen de Maduro por el tema del asilo, ¿no? Esa sería en todo caso la discusión que se podría sostener allí, ¿no? Para considerar apresarlo o no. Correcto. Por lo que entiendo, un juez allá va a evaluar su petición. Obviamente sabemos que él tiene una petición fuerte porque verdaderamente fue un preso político. Y también va a analizar, por lo que entiendo, si sigue
existiendo peligro a la comunidad, darle una fianza o no darle la fianza, si tiene familia aquí, si lo han arrestado, cuánto tiempo lleva en el país. Creo que todas esas son consideraciones que hace el juez en determinar qué voy a hacer con esta persona. ¿Le voy a dar una fianza o no le voy a dar una fianza? El juicio que a usted le corresponde, el penal, es un factor importante como de evidencia que él mismo llamó después al 911, ¿no? Para que fueran a buscarlo, ¿cierto? Es un punto que vamos a mirar y creo que es un punto favorable. Pero él sí, aunque estuvo por allí, digamos, unas horas lejos de la escena, sale caminando de la escena, él mismo es quien voluntariamente llama a la policía, ¿verdad? Y eso es lo que está en el reporte. Nomás estamos empezando nuestra investigación para ver exactamente quién llamó 911 y todos los aspectos del caso. Le agradezco muchísimo, doctor, la paciencia de responder a todas mis preguntas. Mucho gusto estar en tu programa. Tengo que comenzar para desmentir una afirmación que está corriendo por allí y me voy con el doctor José Vicente Haro, que es abogado del presidente electo, doctor Edmundo González Urrutia. Y él dice lo siguiente. Ruédalo. No está planteado, no está planificado, en modo alguno está planteado ese escenario. Porque con Edmundo González es una decisión muy personal, muy valiente, por cierto, admirable. Yo particularmente la creo muy valiente, admirable. Él ha decidido mantenerse en resguardo, pero mantenerse aquí en territorio venezolano, en defensa de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Ahorita una situación de estas de asilo, de ir en calidad de huésped a una embajada, ya sería pues colocarse un tipo de protección que lo alejaría de los venezolanos, y él, por el contrario, su mayor deseo es estar cerca de los venezolanos y corresponderles con la confianza que los venezolanos le han dado con una votación abrumadora. Entonces eso no está planteado. Esto era muy importante aclararlo porque durante todo el fin de semana hubo todo tipo de especulaciones. Fundamentalmente señalaban que probablemente era en España. Posteriormente hubo otras declaraciones ofreciéndole a Edmundo que se asilara en la embajada de España. Posteriormente hubo un lío que lo armó solito el presidente de Colombia, Petro, que inventó una reunión que se iba a efectuar entre el presidente de México, Colombia y Brasil, y que estaba muy invitado Nicolás Maduro. Lo cierto del caso que nadie fue, ni él mismo se desmintió después. Algo está ocurriendo en Colombia, claro, cuando luego me entero de las encuestas, que está en el filo del 30% de aceptación, lo cual es grave. Entonces me doy cuenta que también está tratando de armar un show de esos que él arma. Y dentro de eso salió un venezolano que estaba lleno de billetes nuevecitos, billetes que no se consiguen en la misma Venezuela, que estaban prácticamente del Banco Central. Le decomisaron millones en España. Se especuló luego que esos millones iban a servir para que tal y que Edmundo González. Nada, está claro la información. Edmundo González, dicho por su abogado José Vicente Haro, presidente electo Edmundo González, se asilia en una embajada. Digo, no, absolutamente eso no existe. De resto, hemos tenido todo tipo de
de especulaciones en diferentes áreas, en diferentes circunstancias. Le quitó el protagonismo que había tenido Padrino los primeros días, se lo quitó ayer Maduro, que tiene la facultad divina de decretar la Navidad. Y decretó la Navidad a partir de ahora. Es decir, lo que tenemos que averiguar es si el niño Jesús nació el 24 o ahora por el adelanto de las Navidades nace, no sé, en otra fecha. Volvió como de costumbre a insultar al presidente electo, y el tema del presidente electo, el tema de qué va a hacer con María Corina Machado, ha sido también objeto de este fin de semana largo, de mucha especulación en la prensa, y todos llegamos a la misma conclusión. Nada ha cambiado, están teniendo sí mucho cuidado ambas personas, pero todo sigue idéntico. Creo que hay un desgaste enorme por parte de la presidencia de Nicolás Maduro. Eso tan ridículo de decir decreto la Navidad, es decir, ya está en uno. Y además, cuando uno ve las declaraciones de Josep Borrell, canciller de la Unión Europea, cuando uno ve las declaraciones de Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, sobre orden de aprehensión a Edmundo González, en fin, todo ha sido muy mal manejado por Miraflores. Se observa un gran miedo, una gran confusión y una competencia entre ellos. Entre la trilogía hay una gran competencia, sobre todo entre Maduro y Cabello. Ministro de la Defensa, que ahora forma parte de la trilogía, guarda discreto silencio. La otra gran noticia es el decomiso del avión que usaba Maduro y los jerarcas de la dictadura por parte de los Estados Unidos. Hay un decomiso que llega a 6.000 millones de bolívares, no, perdón, que llega a, la cantidad exactamente no la tengo, pero a una gran cantidad de... ¿Cuánto en España era? Exactamente. En España es los 4 detenidos por introducir ilegalmente los 6.000 millones de bolívares a España. De una forma muy burda, billetes nuevecitos metidos en caja. Detuvo a 4 venezolanos, esa es una información de la Guardia Civil del Ministerio del Interior. Y lo del avión es también toda una historia enorme. De todas maneras, ustedes han visto aquí en el canal los reportes de nuestro compañero sobre el avión, cómo llegó el avión, la actuación de los Estados Unidos, en fin, toda la historia. Decía el profesor, el doctor Moncada, que son distintas las maneras, se refiere él a la guerra combinada en sus propias palabras, distintas maneras de abordar, de acercarse a la guerra en su exposición y en su verbo como tal, pues. Hace apenas algunos días, el viernes pasado, recibimos un ataque de esos, de la que hace ya la 4ª generación y la 5ª generación de guerra, un ataque sobre el sistema eléctrico nacional, que no es al sistema eléctrico per se, sino es al agua, a las comunicaciones, a todo lo que implica parar un país y quitarle su electricidad. Apenas lo acabamos de ver, y por eso él dice
que en sus conclusiones esto es un golpe de Estado que no tiene su final, sino que está en pleno desarrollo y que nosotros vemos, doctor, cómo se va extraterritorializando el golpe de Estado, se va internacionalizando el golpe de Estado. Un golpe de Estado que fue bien planificado, bien hecho y que perturba, pues que pretende perturbar la conciencia del ser humano venezolano, del ser venezolano. Así que muy pertinente, muy necesaria, muy a momento, pues esta intervención, esta clase magistral que nos despierta, que nos abre los ojos de todo lo que está pasando en este preciso momento en torno a Venezuela. Bolívar lo decía hace... Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChanLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.